Bienvenidos a mi canal una vez más. En este vídeo vamos a hacer la comparación de otras dos empresas del mismo sector. El sector va a ser el de transporte y las dos empresas van a ser FedEx y UPS. Son las dos empresas que mayor volumen de comercio de transporte tienen a nivel mundial y vamos a ver sus números y las gráficas para compararlas entre ambas, a ver cuál de las dos se ajustaría más a nuestra estrategia de dividendos para si en un futuro queremos añadirla. Empezamos, pero antes el disclaimer. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. En primer lugar, vamos a ver los datos de UPS. UPS es una empresa que capitaliza 115 billones, así que es una gran empresa en cuanto a tamaño. Su PER es 21,92, el PER actual, y la rentabilidad por dividendo actualmente con esta valoración es en 4,9%. Vamos a ver un poco la evolución de sus números a lo largo de los últimos 10 años. Como otras veces, vamos a ir dato a dato. Empezamos con la deuda neta anualizada de los últimos 10 años. Como vemos, ha sido creciente desde el 2014 hasta el 2019, pero luego ha ido reduciéndola hasta el 2021. Y ahora parece que ha vuelto a la tendencia aumentándola hasta valores de 2020 o cercanos al 2019. Hay que vigilar esta evolución. Vamos a ver con otros datos por qué esta reducción de deuda. En cuanto a las ventas, en las ventas se ve un crecimiento anualizado del 5,1%. Si nos fijamos en esta recta, es bastante coincidente con el 2023, omitiendo los datos del 2021 y 2022. Estos 2 años vamos a ver que han sido años bastante favorables para la empresa UPS en cuanto al COVID, porque hubo más pedidos online, mucho más reparto y se puede decir que hubo beneficios y ventas eh, más numerosas que las habituales. Vamos a coger el gráfico del beneficio, que lógicamente el beneficio se va a comportar de la misma manera. Vemos un crecimiento. Si cogemos el 2023, que puede estar todavía algo inflado respecto a valores que venía en torno al 2019 o 2020, este crecimiento anualizado puede estar un poco inflado todavía. Hay que estar mirándolo más de cerca. En los trimestrales se puede observar mejor la tendencia. Pero aún así es un crecimiento, no es un gran crecimiento tampoco en cuanto al beneficio. Es una empresa de transportes, los márgenes no son muy altos y es lo que es. Es un beneficio, un crecimiento poco a poco. En cuanto al número de acciones, sí que se van reduciendo poco a poco también, no a un ritmo muy alto, pero poco a poco. Ahora vamos a ver los gráficos comparando el BPA diluido con el dividendo por acción. Vamos a quitar las leyendas para que no nos tapen mucho. La gráfica del verde es el BPA. Como podemos ver, otros años más o menos mantienen cierto margen. El payout vemos que es bastante alto. En el 2014, por ejemplo, tenía un BPA del 3,28 y un dividendo del 2,68. En 2015 tenía más margen, el payout era más bajo, casi no llega, poco por encima del 50%,
En el 2016 vuelve otra vez a ajustarse, a aumentar el payout. 2017 se reduce. Tiene, parece que tiene cierta ciclicidad. Y luego en el 2020 con el COVID, el beneficio justo en el 2020 cayó, pero si vemos en años posteriores, el 2021 y 2022, como hablamos antes, fueron beneficios extraordinarios porque hubo mucha entrega de paquetes y es en esos años donde más ganó la empresa. Pero si vemos el crecimiento del BPA, podemos trazar la línea y es un crecimiento del 10%. Pero este dato puede que esté un poco inflado. Vamos a ir cogiendo, vamos a obviar el COVID, o sea que vamos a coger hasta el 19 y vemos que es un crecimiento más o menos en torno al 9,3%, un poco por debajo de lo que estaba marcando hasta ahora. Tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, estas cosas cuando hay datos tan lejanos de la media hay que intentar obviarlos, porque si no nos pueden falsear bastante el dato final. Bueno, el dividendo por acción ocurre lo mismo. Vemos que según la gráfica crece un 10,3%, pero no es para nada real ese. No podemos tener en cuenta que esta empresa nos vaya a seguir creciendo el dividendo un 10,3%. Y mucho menos si nos fijamos en lo ajustado que está el BPA con el dividendo. O sea, está en torno al 80% por ahí, no hay mucho margen para seguir subiéndolo a un ritmo alto. Como mucho lo seguirá subiendo al mismo ritmo que suba el BPA si es que logra subirlo. Pero vamos a ver más en profundidad lo que quiero enseñaros del dividendo por acción. Para eso voy a quitar el BPA. El dividendo por acción vamos a hacer lo mismo que hicimos con el BPA. Vamos a omitir los años que nos alteran un poco la gráfica y nos presentan que tiene un crecimiento del 7,5% antes del COVID. Pues este dato es bastante real, porque en condiciones normales esta empresa es lo que venía aumentando el dividendo anualizado. Así que es probable que vuelva a seguir entregando este crecimiento de dividendo. Pero lógicamente en el próximo año me extrañaría mucho, porque si nos damos cuenta en el 2021 estaba entregando un 4,08 y al año siguiente lo aumentó hasta un 6,08. Eso es un 50% de aumento de dividendo. Como tuvo beneficios extraordinarios, pues vio una manera de recompensar a sus accionistas aumentando el dividendo. Pero no es algo, no es algo que lo vaya a seguir haciendo a ese ritmo, ni mucho menos. Si vemos el último aumento de dividendo, ha sido del 6,6%. Así que vamos a quedarnos con unos valores un poco más bajos de crecimiento, hasta que el BPA no remonte y tienda a valores de crecimiento por encima del 7%. No esperemos que entregue un crecimiento mayor de ese porcentaje en dividendo. Vamos a la puntuación que le da a Twinvest en el apartado de dividendo a UPS. Le da una puntuación del 93, pero esta puntuación yo creo que está un poco alterada también por el crecimiento de los últimos 5 años, que reflejan un 12,2, pero no es real. Como hemos visto antes, va a estar en torno al 5 o 6%, siendo bastante optimistas. El payout sí que es real, el actual es 76,2 y el dividendo actual es 5,1%.
pero ya os digo. Pero ya os digo que esa puntuación está muy afectada por los crecimientos que le dan. Años de incremento 12, que no está mal, son bastantes años incrementando el dividendo. Y nada, no hay mucho más. Vamos a ver eh, la gráfica de la rentabilidad del dividendo y como vemos, si aplicamos el método Geraldine Wise, podemos ver que ahora está en un rango de alta rentabilidad por dividendo, así que se puede entender que la cotización está un poco cerca de los mínimos históricos en cuanto a entrega de dividendo. Si nos vamos a años anteriores al COVID, más o menos andaba jugando entre valores en rentabilidades del 3,29 cuando estaba la cotización baja y aquí 2,4, 2,4, sí, 2,4 aproximadamente. Así que será su, digamos, su rango. Aquí 3,20, aquí ya en el 18 bajó a 2,4 otra vez, aquí volvió a subir a 3,4 y aquí ya en el COVID ya empieza a subir, como casi todas las empresas, fue castigada, pero luego sí que es verdad que aquí en el COVID, aquí es ya datos de COVID, subió a 5, porque ahí recordemos que todo el mercado sufrió. Sí que es verdad que luego esta empresa en concreto se benefició bastante, de ahí la rentabilidad por dividendo fue bajando, bajando, bajando a medida que subía la cotización. Estaba dando 2,5, 2,5, aquí todavía menos, 2, 2, 2. Así que, y luego ahora lo ha vuelto a remontar. Sobre todo aquí, este salto que pega no es por cotización, lógicamente. No es que, es sobre todo por ese incremento de dividendo. De aquí, 2,2 a 2,7. Y luego ya sí, todo esto es por, a medida que han pasado estos 2 años, la cotización ha ido sufriendo. Y ahora se ha encontrado con entregando un 5,1%, un 5,1%. Así que por dividendo está bien en cuanto a la rentabilidad actual, pero hay que vigilar muy de cerca que ese crecimiento sea sostenible y que no peligre el dividendo. Bueno, vamos a la cotización y, y si nos fijamos en la cotización, en esta empresa en concreto ocurre algo muy, muy concreto, muy especial. Y es que, digamos que si omitimos el COVID, vemos como la cotización más o menos se comporta con un cierto crecimiento, como vimos antes, los beneficios crecían ligeramente, poco a poco iba creciendo, sin hacer mucho ruido, pero luego ¿qué pasa? Que llega el COVID, baja, como todo, pero es que luego pega un subidón de estar casi cotizando 115, 118, por ahí, 120, digamos, a pegarse un subidón de llegar a, vamos a poner 213 por ahí, y mantenido, no es que fuera algo puntual, lo mantuvo durante un par de años, en COVID, y luego ya a partir del 2023 empieza, a mediados del 2023 empieza ya la caída. Empieza a caer, 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 hasta valores de 128, 27, por ahí. Y ahora parece que tiene una cierta recuperación, pero vamos a tener muy en cuenta a ver si supera este máximo anterior de 145. Si no, la tendencia va a seguir siendo bajista. Pero lo que quiero enseñaros con esta cotización es que hay empresas
que con el COVID les vino, a ver, hay empresas que con el COVID se vieron beneficiadas y ahora sus ventas ya no son tan favorables como en la etapa del COVID y entonces sus márgenes se van reduciendo, el beneficio también se está reduciendo a valores anteriores al COVID. Y es muy probable que la cotización tenga que ir a valores anteriores al COVID, que es, cotizaba a 117, 116. Si le sumamos el crecimiento anualizado que venía teniendo de un 8%, 6%, podemos estimar que una valoración bastante acorde podría estar en 125, 125, 128 o incluso 120 para curarnos más a salud. Vamos. Yo es mi idea, ¿eh? Es la, la idea que yo mantengo ahí. Si ponemos aquí una gráfica, podemos ver, ahí, ahí podemos ver una tendencia de crecimiento de la cotización cogiendo los mínimos. ¿Vale? El COVID no lo vamos a coger porque no sería real, pero estos mínimos, de aquí, más o menos sí se podrían coger. Más o menos, aquí no lo llego a pasar, aquí lo pisa, y aquí es esperable que lo logre pisar otra vez. Entonces, ¿qué valores son estos? Pues en torno a 116, 117. Ahí podríamos decir que podría llegar a estos valores. Yo al menos vigilaré si llega a esos valores. Si llega a esos valores, puede ser interesante para tenerla en cuenta en la cartera, ampliar o añadirla. Y bueno, esta es la valoración que yo hago de UPS. Vamos ahora a hacer la valoración con FedEx, que es el máximo competidor de UPS, y vamos a ver qué datos nos da. Pues FedEx capitaliza 65,4 billions, bastante menos que UPS. Tiene un PER actual más bajo, de 16,5, así que se puede entender que quizás esté un poco más barata. Y en cambio el dividendo es mucho más bajo, es 2,1% de dividendo. Así que vamos a ver un poco los gráficos, cómo es ese dividendo decreciente y demás. Vamos a los datos financieros. Vamos a ponerlos anualizados. Y aquí en FedEx nos viene el 2024 porque ya han terminado, ellos tienen un calendario distinto y el segundo, ellos ya han terminado el año. Así que vamos a ir viendo poco a poco la evolución. La deuda neta es creciente, ha crecido del 3,5 hasta 31,2. Esto vamos a verlo ahora, porque es una cosa a tener en cuenta. Mira, en el 2020. Mira, en el 2020 tenemos deuda a largo plazo, 16 billones, 21 billones, ¿vale? Pero luego aquí les añaden 12,6 billones de arrendamientos financieros. Esto es como si fueran alquileres, que los consideran deuda, pero no son deuda, es alquileres, pero se lo suman a la deuda. Por eso ocurre este, eh, este aumento de la deuda neta.
pero realmente es porque a partir del 2020 se cambia la manera de contabilizar los arrendamientos y se consideran deuda. Entonces, en empresas que a lo mejor tenían bastantes locales en alquiler, pues les ha aumentado la deuda neta de forma un poco eh, ficticia. O sea, realmente es deuda porque son alquileres que tienes que pagar mes a mes, pero no deberían de ser deuda al uso. Pero bueno, por eso este crecimiento no es real del todo. Ventas. Ventas crecientes, bastante crecientes, un 7,1%, no es un mal dato en cuanto a crecientes. Y el BPA en el COVID sufrió bastante, pero luego volvió otra vez a la senda del crecimiento que venía anterior. Así que crecimiento 5,1. Como vemos, como un UPS también, crecimientos bastante justos, tampoco son crecimientos muy altos. Reducción de acciones, 1,5% negativo reducción, así que bastante bien. Y aquí tenemos los datos del BPA frente al dividendo. Mirar cómo es el margen, que es muchísimo menor el payout, ¿vale? Aquí es mucho menor el payout que frente a UPS. Claro, te está entregando un dividendo mucho más justo, pero es que esto y la tendencia ya ves que es a seguir reduciendo ese payout. Así que es una gráfica, al menos esta gráfica se ve la tendencia, cómo se van separando las dos líneas, hasta el crecimiento del dividendo frente al crecimiento del, del BPA. Ahora vamos a ver qué puntuación le da Twinvest. Le da 82. Crecimiento de los 5 últimos años, 14,7. Está bastante mejor que en UPS, porque este crecimiento sí que puede ser real, porque no hay un aumento del dividendo muy significativo. La rentabilidad del dividendo actual es 2,1, es bastante bajo, pero con este crecimiento hay que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que son 4 años de crecimiento frente a los 12 que tenía UPS y el payout ya veis que es muy bajo. La verdad que en cuanto a números, esta empresa, si tuviera una rentabilidad del dividendo un poquito más alta, si estuviera más cercana a 2, a 3, digamos, no sería, no sería nada mala con este crecimiento. Pero sí que es verdad que con 2,1, siendo el sector que es, que son márgenes un poco justos, eh, claro, igual es preferible que te entregue un dividendo mayor, aunque luego no te lo aumente mucho, pero partir de un dividendo tan bajo y esperar que ese crecimiento se mantenga en este sector es un poco, es un poco arriesgado, por mi parte, por mi opinión. No estoy diciendo, no estoy diciendo que FedEx sea peor empresa, ni mucho menos que UPS. Solo que en cuanto a dividendo, aquí tenemos las dos opciones. Tenemos UPS que nos entrega un dividendo mayor, pero con un crecimiento mucho más justo. Y aquí tenemos a FedEx que nos entrega un dividendo más pequeño, pero con un crecimiento y unos números y unos márgenes de payout más bajos, crecimiento mayor. Sí que es verdad que los años de crecimiento son menos. Por eso, pero es que es el sector en sí. El sector no es que sea, es industrial, pero no deja de ser de transporte y sigue teniendo algo de ciclicidad. Así que igual es mejor en esos sectores
o en empresas con algo de ciclicidad, tener una rentabilidad un poquito mayor para curarnos en salud en los ciclos bajos. Vamos a ver la rentabilidad. La rentabilidad ahora está en 2,07, pero hemos visto cómo ha tenido épocas donde ha estado dando ese 3% que dijimos antes que a lo mejor era una buena entrada. Por eso es bueno valorar a estas empresas por el método Geraldine Wise, que nos pueden dar ciertas pistas de si una empresa está en la zona alta de cotización o en zona baja, según su dividendo. Sobre todo en empresas con gran histórico de dividendo y de alta calidad. Por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, Procter Gamble. Esas, por ejemplo, funcionan muy bien con ese método del Geraldine Wise. Esta, por ejemplo, no es que sea tan histórica, pero bueno, podemos aplicarle un poco el mismo procedimiento para saber más o menos si hay que esperar o si está en la zona alta, si está en la zona. Por valoración, Twinbest le da un 45 también como UPS la suspendía también, ¿no? Un PER de 16, el total. Vamos a gráfico. Si hacemos como con UPS, intentamos trazar una línea, aunque esto no, yo no soy ningún experto, ni mucho menos, pero vamos a intentar hacer lo mismo que con UPS, trazar una línea desde, digamos, eso es el COVID, que lo íbamos a omitir. Si lo hacemos así, ahí, aproximadamente, nos sale esta línea de crecimiento de la cotización. Y puede ser que ahora la estuviera pisando. Ocurre lo mismo que con UPS. Está muy cerca de lo que sería la valoración si cogemos una línea recta desde aquí hasta ahí. Entonces, todo lo que fuera por aquí abajo, pues nos daría cierta seguridad en cuanto a esta línea que hemos trazado ahora, que no es ni la línea móvil de las 1000 sesiones ni nada, es una línea más o menos que se ha trazado, ya ves, viendo la cotización, desde cogiendo los mínimos históricos, aplicando el crecimiento de esos mínimos históricos, obviando lógicamente grandes crisis, porque aquí ya ves que ha sido el COVID, aquí un resultado fijo muy malo o algo, bueno, seguramente fuera la de Ucrania y Rusia y demás, y nada, a ver, esta es la valoración que hago yo de FedEx, comparando FedEx con UPS. Espero que os haya gustado y esperemos hacer próximos vídeos comparando empresas de sector similar o empresas individuales como anteriores vídeos como el de Repsol. Un saludo y hasta el próximo vídeo.